Mi familia humillaba a mi esposa, hasta que yo puse un límite que lo cambió todo. A veces siento que tengo un nudo permanente en el pecho, una mezcla de culpa, miedo y cansancio que llevo arrastrando desde hace demasiado tiempo. Y por más que trato de entender cómo llegué a este punto, siempre vuelvo a la misma conclusión: mi silencio ha sido mi peor enemigo. Amo a Noemí con todo lo que soy. No lo digo por decir, ella cambió completamente mi vida. Su amabilidad, su forma de ver el mundo aún después de haber crecido prácticamente sola, su fortaleza cuando a cualquiera le habría quebrado la vida, todo eso me hizo querer construir con ella lo que siempre soñó tener. Una familia de verdad. Pero justo ahí es donde aparece mi problema, porque la familia en la que crecí nunca supo recibirla como debía. Tengo 31 años y llevo 4 con Noemí, 2 de ellos casado. Ella tiene 29 y es todo lo que siempre quise. Sin embargo, convivir con lo que yo consideraba mi hogar se ha convertido en una pesadilla para ella. Y eso me duele más de lo que puedo expresar. Desde el inicio, mi familia ha sido ese obstáculo constante que se interpone entre lo que quiero para nosotros y lo que siempre me enseñaron a hacer: obedecer, callar, mantener la paz aunque eso implique sacrificar lo que siento. Mi padre, Álvaro, siempre fue un hombre autoritario. En mi casa, cuestionarlo era arriesgarse a una discusión que nunca se podía ganar. Mi madre, Belinda, tenía esa forma suave de reprimir, no levantaba la voz, pero siempre encontraba la manera de hacerte sentir mal si no hacías lo que esperaba. Y luego estaba mi hermana Maritza, la que heredó lo peor de ambos. Mandona, territorial, acostumbrada a que todo girara a su alrededor. Yo crecí en medio de ellos aprendiendo a evitar el conflicto a toda costa. Noemí, en cambio, llegó a mi vida con una historia completamente distinta. Sus padres la abandonaron cuando era apenas una niña, y fueron sus abuelos quienes la criaron hasta que murieron cuando ella tenía 17. Desde entonces, ha estado sola en el mundo, sobreviviendo como podía. Su sueño siempre fue tener una familia con la que sentirse parte de algo, un lugar donde nadie la dejara atrás. Por eso me duele tanto que justamente mi familia, la que yo pensé que sería un refugio, haya sido quien más la ha hecho sentir invisible. Cuando la presenté por primera vez, pensé que sería bien recibida. Mi madre la saludó con amabilidad, mi padre la observó con esa expresión seria que yo interpreté como aprobación, y Maritza incluso le dio un abrazo. Pero con el paso del tiempo, las señales empezaron a hacerse demasiado claras, aunque yo en ese entonces intentaba ignorarlas por completo. La primera vez que entendí realmente lo que estaba pasando fue durante una cena en casa de mis padres hace 2 años. Éramos todos en la mesa, compartiendo como si nada. Maritza había preparado un postre del que estaba especialmente orgullosa y empezó a ofrecerlo persona por persona. A mi padre, a mi madre, a su novio. Cuando llegó frente a donde Noemí y yo estábamos sentados, me miró directamente a mí. «Camilo, ¿quieres probar?», me dijo, como si mi esposa no estuviera allí. Fue tan evidente, tan descarado, que hasta me sorprendió que nadie reaccionara. Noemí se mantuvo serena, pero yo vi cómo su expresión cambiaba por un segundo, como si algo adentro se le rompiera. Y aún así, me quedé callado. Sonreí, acepté el postre, dije que estaba rico. Elegí no ver lo que estaba ocurriendo frente a mí. Esa noche, ya en casa, Noemí me preguntó si había notado cómo Maritza la ignoró. Le dije que quizá no fue intencional, que a veces mi hermana es despistada. Mientras lo decía, supe perfectamente que estaba mintiendo. Pero preferí esa mentira antes que enfrentar la incomodidad de reconocer la verdad. Desde ese día, los pequeños gestos se transformaron en un patrón. Mi familia era amable con Noemí cuando estábamos presentes, pero fuera de eso, actuaban como si ella no existiera. Me escribían solo a mí, la excluían de conversaciones, de fotos, de planes. Maritza jamás respondía a los intentos de mi esposa por acercarse. Mi madre nunca preguntaba por ella. Y yo seguía intentando convencerme de que no era tan grave, que quizá Noemí estaba siendo demasiado sensible, que las cosas mejorarían. Pero todo empeoró, especialmente hace 3 semanas, cuando Maritza me escribió para organizar la cena de Navidad. Un mensaje dirigido solo a mí, como si yo fuera un invitado soltero. Ni una mención a Noemí. Ni un ustedes. Nada. Cuando se lo mostré a mi esposa, se quedó mirándolo durante un largo rato, hasta que finalmente me dijo con una voz que me perforó el pecho que eso le recordaba su infancia, cuando sentía que nadie la veía. «Con tu familia me siento igual que cuando mis padres me abandonaron», me dijo. Y yo no tuve nada que responder. Intenté hablar con Maritza y lo único que conseguí fue burlas. Intenté hablar con mis padres y recibí excusas, invalidaciones, justificaciones vacías. Ellos no veían el problema. Para ellos, Noemí era demasiado sensible y yo estaba exagerando.
Y ahí estoy yo, atrapado entre dos mundos, la familia que me formó, con todas sus reglas torcidas, y la mujer con quien decidí compartir mi vida. Noemí me ha dicho que lo que le duele no es solo cómo la tratan, sino como yo no la defiendo. Y sé que tiene razón. Sé que, en el fondo, siempre he tenido miedo de enfrentar a mi familia. Anoche hablamos seriamente. Noemí ya no puede seguir sintiéndose así. Me preguntó cuándo iba a ponerla primero, cuándo iba a demostrar que realmente estoy de su lado. No tuve respuesta. Y ese silencio fue quizá lo más doloroso de todo. Han pasado 2 semanas desde aquella conversación en la que Noemí me pidió que dejara de quedarme callado, y aunque me hubiera gustado decir que las cosas mejoraron de inmediato, lo cierto es que no fue así. Al contrario, los días siguientes fueron una mezcla incómoda de tensión, culpa y silencio. Me di cuenta de que no podía seguir esperando que la situación se arreglara sola. Era yo quien tenía que actuar. Muchos me han preguntado por qué permití que esto se alargara tanto. Y mientras más lo pienso, más claro lo tengo, me acostumbré tanto a evitar el conflicto que confundí paz con sumisión. Pasé décadas creyendo que quedarme callado era la forma correcta de mantener unida a mi familia. Pero mientras intentaba preservar esa supuesta armonía, estaba rompiendo algo mucho más importante, la confianza de Noemí. Ella nunca hizo nada para provocar el rechazo de mi familia. Siempre se comportó con respeto, con paciencia, con una disposición enorme para acercarse a ellos. El problema jamás fue ella, el problema era mi familia y mi incapacidad para poner límites. La oportunidad de actuar llegó cuando Maritza, como de costumbre, me envió un mensaje para organizar un almuerzo familiar. Solo a mí. Como si Noemí no existiera. Almuerzo el domingo a la 1. Confirma si vas. Durante unos segundos pensé en responder como siempre. Decir que sí, fingir normalidad, llevar a Noemí y esperar que todo saliera bien. Pero algo cambió esta vez. Tal vez fue el agotamiento, o tal vez finalmente entendí que seguir callando era traicionar a la mujer que amo. Le respondí de inmediato. Maritza, Noemí y yo somos un paquete. Cuando me invitas a mí, la invitas a ella también. Necesito que empieces a incluirla y a tratarla como parte de la familia. Su respuesta llegó tan rápido que pareciera que la estaba esperando. Wow, no sabía que eras tan sensible. Si tanto te molesta, entonces no vengan. Sentí el golpe directo al estómago. Esa era exactamente la reacción que había temido durante años. Pero aún así, en vez de retroceder como siempre hacía, me obligué a mantenerme firme. Está bien. Entonces no iremos. Y no asistiremos a ningún evento familiar hasta que puedan tratar a Noemí con respeto. A partir de ahí todo se volvió un caos. Mi padre me llamó a los pocos minutos, furioso. Me gritó que estaba siendo ridículo, que Noemí me estaba controlando, que estaba rompiendo a la familia. Mi madre me escribió diciendo que estaba decepcionada, que nunca imaginó que yo daría la espalda a quienes me criaron. Incluso publicó un mensaje pasivo-agresivo en redes hablando de gente que elige pleitos innecesarios. Y en medio de todo esto, yo me sentía dividido, pero no arrepentido. Cuando le conté a Noemí lo que había hecho, rompió en llanto. No de tristeza, sino de alivio. Me abrazó como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante años. Por fin me escuchaste, Camilo, me dijo. Por fin me elegiste. Su reacción me reveló algo que me dolió admitir. Durante tanto tiempo creí que estaba protegiéndonos de los conflictos, cuando en realidad estaba dejando que ella navegara sola en medio de la tormenta. Mi silencio la había hecho sentir pequeña, desamparada, expuesta. Los días siguientes fueron duros. Mi familia dejó de hablarme. Mi hermana me bloqueó en todas sus redes. Mi madre me enviaba mensajes pretendiendo normalidad, pero ignorando completamente todo lo que había pasado. Y aún así, dentro de mí había algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, coherencia. Me di cuenta de que la supuesta paz que tanto había defendido no era paz. Era miedo disfrazado. Era el hábito de ceder siempre, aunque el costo fuera la dignidad de la persona que más amo. Noemí y yo empezamos a tener conversaciones necesarias, conversaciones que habíamos pospuesto por años. Me confesó que muchas veces pensó en rendirse, que llegó a creer que nunca me pondría de su lado. Y aunque me dolió escucharlo, también me hizo entender la magnitud de lo que había permitido. Le prometí que iba a cambiar. No solo por ella, sino por mí mismo. Lo que no imaginé es que el precio de ese cambio apenas empezaba a cobrarse. Han pasado casi 2 meses desde ese primer límite que puse, y aunque pensé que después del caos inicial llegaríamos a un punto medio, lo cierto es que todo se volvió más complejo. Pero también más claro. Una de las primeras cosas que hice, siguiendo el consejo de varias personas, fue empezar terapia.
Al principio fui por mi cuenta, tratando de entender por qué siempre me paralizaba ante la idea de confrontar a mi familia. Y más adelante, Noemí empezó a acompañarme a sesiones de pareja. Para ambos ha sido un espacio donde podemos hablar sin miedo, donde por fin pongo en palabras cosas que llevaba toda la vida guardando. Durante ese tiempo, la distancia con mi familia se volvió absoluta. Semanas enteras sin un mensaje, sin una llamada, sin un gesto que diera a entender que querían arreglar las cosas. No voy a mentir, aunque sabía que era necesario, dolía. Uno no deja de amar a su familia de un día para otro, aunque te lastimen. Pero era un dolor distinto, menos corrosivo que el que sentía al ver a Noemí sufrir. Después de semanas de silencio, finalmente recibí una llamada de mi padre Álvaro. Pensé que quizá quería hablar en serio, que había tenido tiempo para reflexionar. En cambio, pasé casi 20 minutos escuchando cómo me culpaba por todo. Me dijo que Noemí me había manipulado, que yo había cambiado desde que estaba con ella, que estaba destruyendo la familia. Esta vez no me callé. Lo escuché sin interrumpirlo, y cuando terminó, le respondí con la calma más firme que pude reunir. Papá, Noemí no me está manipulando. Lo que estoy haciendo es lo que debía hacer desde el principio, poner límites. Ella es mi esposa, es mi prioridad. Y si ustedes no pueden tratarla con respeto, entonces no quiero seguir con esta dinámica. Hubo un silencio largo. Luego colgó sin despedirse. No supe más de él después de eso. Mi madre Belinda adoptó otra estrategia. Empezó a escribirme cada pocos días como si nada hubiera pasado, mandándome fotos de reuniones familiares, actualizaciones triviales, pequeños recordatorios de que la familia está unida. Pero nunca mencionaba a Noemí. Nunca hablaba del conflicto. Era como si quisiera que retrocediera sin que ella tuviera que reconocer nada. Pero lo más incómodo pasó con Maritza. Hace 2 semanas la vi por casualidad en el supermercado. Me encontró entre pasillos y, en cuanto nuestras miradas se cruzaron, pude sentir la tensión inmediata. Ella fue la primera en hablar, con un tono que no sabía si era burla o reproche. «¿En serio, Camilo, ahora me vas a ignorar?» Respiré hondo. No quería discutir allí, en medio de gente. Pero tampoco iba a dejar pasar la oportunidad de ser honesto. No te estoy ignorando. Solo no tengo nada que decirte hasta que entiendas cómo trataste a Noemí y le pidas disculpas. Maritza se rió, pero no era una risa ligera. Era una mezcla de incredulidad y soberbia. Yo no hice nada malo. Si ella es tan sensible, ese es su problema, no el mío. Y ahí entendí algo que había intentado evitar por mucho tiempo: mi familia no iba a cambiar porque yo lo pidiera. Podía esperar años y seguirían creyendo que ellos tenían razón. Pero había algo que sí estaba bajo mi control: la manera en que yo respondía a su comportamiento. Esa noche, al contárselo a Noemí, ella suspiró con tristeza, pero también con resignación. Me dijo que no necesitaba que mi familia la quisiera, pero sí necesitaba saber que yo iba a proteger el espacio que estamos construyendo juntos. Y creo que fue en ese momento cuando tomé verdadera conciencia de lo que estaba en juego. No era solo el trato hacia ella, era la vida que estábamos construyendo, la forma en que yo quería ser como esposo, como compañero, como hombre. Muchas personas me preguntaron si consideraría reconciliarme con mi familia. La respuesta es que sí, pero no a cualquier costo. Si algún día quieren volver a formar parte de mi vida, tiene que ser bajo condiciones claras: respeto hacia Noemí, disculpas sinceras y un cambio real, no superficial. Mientras tanto, mi prioridad es mi matrimonio. Y aunque estos meses han sido duros, también han sido los que más nos han unido. Noemí ya no vive con ese miedo constante de quedar relegada. Se siente vista, escuchada, protegida. Y yo, por primera vez, estoy aprendiendo a poner límites sin sentir que estoy traicionando a nadie. Lo que no sabía entonces era que el siguiente reto llegaría con las fiestas, cuando se puso a prueba todo lo que estaba comenzando a cambiar en mí. Cuando llegaron las fiestas, supe que sería una prueba para todos. En mi familia, la Navidad y el Año Nuevo siempre habían sido sagrados, llenos de rituales y tradiciones que se repetían año tras año. Era la primera vez que consideraba no asistir, y solo esa idea ya generaba un peso extraño en mi pecho. Pero después de todo lo que había ocurrido, no podía simplemente aparecer como si nada. 2 semanas antes de Navidad, mi madre Belinda me llamó. Su voz sonaba tensa, una mezcla entre súplica y reproche. Me dijo que reconsiderara, que al menos fuéramos a la cena de Nochebuena. Me aseguró que no habría problemas y que todos querían verme. Le respondí con calma: quizás por primera vez sin miedo a su reacción, no asistiríamos a menos que hubiera una disculpa real hacia Noemí y un reconocimiento del trato que había recibido. Mi madre suspiró con molestia y terminó la llamada diciendo que lo pensaría. Sabía que para ella yo estaba siendo difícil,
pero no me moví de mi postura. Días después, recibí un mensaje de Maritza. Para mi sorpresa, era una disculpa, aunque apenas disfrazada. Siento si Noemí sintió que la estaba ignorando. No era mi intención. Ven a la cena, todos te extrañamos. Lo leí varias veces. Era evidente que no era una reflexión genuina, sino una concesión forzada, tal vez por mis padres. No admitía nada, no reconocía nada, solo decía que Noemí había sentido algo. Se lo mostré a mi esposa y ella negó suavemente con la cabeza. No necesito una disculpa así, Camilo. Prefiero ninguna disculpa a una vacía. Y tenía razón. Le respondí a Maritza agradeciéndole el mensaje, pero explicando que no asistiríamos sin una disculpa auténtica que reconociera lo que realmente había ocurrido. Nunca obtuve respuesta. Así que no fuimos a ninguna celebración familiar. En cambio, Noemí y yo pasamos nuestra primera Navidad completamente solos. Cocinamos juntos, vimos películas, hicimos un pequeño intercambio de regalos. No había tensión, no había miradas incómodas, no había silencios fríos. Solo estábamos nosotros dos, tranquilos, disfrutando de algo que habíamos construido juntos. Noemí me dijo que había sido la mejor Navidad de su vida. Y mientras la escuchaba, me di cuenta de cuánto había sacrificado durante años por costumbre, por culpa, por ese sentido distorsionado de lealtad familiar que me habían inculcado. Fue una Navidad diferente, sí, pero también fue la primera vez que sentí que estaba viviendo mi vida y no la vida que otros esperaban de mí. En enero ocurrió algo que no vi venir. Mi padre Álvaro me llamó. Esta vez su voz no era la de siempre, no estaba molesto, ni autoritario. Sonaba cansado. Me dijo que durante las fiestas habían tenido una reunión familiar y que se dieron cuenta de cuánto hacía falta mi presencia. Y entonces, sorprendentemente, se disculpó. Camilo, he estado pensando en lo que dijiste. Tienes razón. No hemos tratado a Noemí como deberíamos. Lo siento. No era perfecto, pero era lo más cercano a una disculpa sincera que había escuchado de él en años. Le agradecí, pero le dije que la persona que necesitaba escuchar eso era Noemí. Si quería que algo cambiara, tenía que dirigirse directamente a ella. Hubo un silencio y luego aceptó. 2 días después, mis padres llamaron a Noemí. Yo decidí no estar en la habitación. Sentí que era algo entre ellos, algo que ella merecía escuchar sin mi presencia condicionando la conversación. Cuando terminó la llamada, Noemí vino hacia mí con los ojos húmedos. Me dijo que mis padres habían reconocido que la habían tratado mal, que mi madre se disculpó por hacerla sentir excluida y que mi padre le dijo que querían empezar de nuevo si ella estaba dispuesta. Noemí me confesó que todavía tenía dudas, que una disculpa no borraba años de dolor, pero que apreciaba ese gesto más de lo que imaginaban. Por primera vez sentí que algo real estaba empezando a moverse. Pero aún faltaba la pieza más difícil de todas. La que siempre había sido el centro de este conflicto, Maritza. Aunque las cosas con mis padres empezaron a mejorar, sabía que la verdadera prueba sería mi hermana. Durante meses, Maritza había sido la más renuente a reconocer cualquier error, la más dura, la más inflexible. Por eso, cuando algo finalmente sucedió con ella, me tomó totalmente por sorpresa. Hace 2 meses, Noemí recibió un mensaje de Maritza. Le pedía si podían verse para tomar un café, solo ellas dos. Cuando Noemí me lo mostró, noté un temblor leve en su mano. Estaba nerviosa, y con razón. No teníamos idea de qué esperar. Aún así, decidió ir. La conversación entre ellas fue dura, pero necesaria. Cuando Noemí regresó esa tarde, me dijo que Maritza había llegado distinta. No soberbia, no defensiva. Vulnerable. Me contó que, después de unos minutos de silencio, Maritza comenzó a llorar. Le dijo que había estado reflexionando sobre cómo la había tratado y que se había dado cuenta de que había sido cruel e injusta. Admitió que parte de su actitud venía de celos, de sentir que me estaba perdiendo, que ya no era su hermano. Que toda su vida yo había sido la única persona que la escuchaba sin juzgarla y que al casarme sintió que alguien le quitaba ese lugar. En lugar de manejar ese miedo de forma sana, lo convirtió en hostilidad hacia Noemí. Le dijo que no esperaba que la perdonara, pero que quería intentar empezar de nuevo. Noemí me contó que fue un momento extraño, porque escuchaba la disculpa, pero también veía a una mujer que finalmente estaba reconociendo su propio dolor mal llevado. Le respondió que apreciaba su sinceridad y que sí estaba dispuesta a intentarlo, aunque le advirtió que la confianza no volvería de un día para otro. Desde esa conversación, las cosas han cambiado, lentamente, pero han cambiado. Maritza empezó a incluir a Noemí en los mensajes familiares, a escribirle directamente cuando organizaba algo, a tener pequeños gestos, enviarle un artículo que pensaba que podría gustarle.
Preguntarle cómo había estado su semana. No es perfecto, pero es real. Con mis padres también se siente una diferencia significativa. Cuando organizamos cenas, ahora mi madre le escribe directamente a Noemí para invitarla, no solo a mí. Mi padre hace esfuerzos por incluirla en las conversaciones. A veces torpes, sí, pero son intentos que antes no existían. Todo esto ha sido posible porque mantuve los límites. Se los dije desde el inicio, si volvía a ver cualquier comportamiento que hiciera sentir a Noemí excluida, me alejaría de nuevo sin dudar. Creo que el hecho de que realmente estuviera dispuesto a retirarme fue lo que los obligó a replantearse muchas cosas. En casa, Noemí y yo estamos mejor que nunca. Hemos hablado de nuestro futuro, de tener hijos algún día, de comprar una casa, de lo que queremos construir juntos. Me ha dicho que por fin se siente segura conmigo, que sabe que la voy a defender cuando sea necesario, que ya no duda de que la elijo a ella. A veces pienso en todo lo que pasó y me duele haber tardado tanto en reaccionar. Dejé que Noemí cargara con un peso que yo debía haber sostenido desde el principio. Pero también reconozco que este proceso me obligó a crecer, a enfrentar cosas de mi infancia que nunca había cuestionado. Aprendí que amar no es solo sentir, es actuar, es poner límites, es estar dispuesto a incomodarte para proteger a quien quieres. Si alguien está pasando por algo parecido, lo único que puedo decir es esto: escuchen a su pareja. Si les dice que algo le duele, créanle. No minimicen, no justifiquen, no se escondan detrás del miedo al conflicto. La familia que ustedes eligen, la que construyen, no la que heredaron, merece que los defiendan desde el primer día. Hoy, casi un año después de que todo comenzó, puedo decir que valió la pena. Fue duro, fue agotador, hubo momentos en los que pensé que había perdido a mi familia para siempre. Pero al final, todos cambiamos, todos crecimos, todos entendimos que no se puede llamar familia a algo que excluye a quien uno ama. Dentro de poco tendremos nuestra primera Navidad juntos después de 2 años sin compartir fiestas. Estoy nervioso, sí, pero también tengo esperanza. Creo que, por fin, podemos estar todos en el mismo espacio sin que Noemí tenga que sentirse invisible. Y eso era todo lo que yo necesitaba. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.